Bendiciones. Dios me los bendiga grandemente. Estimado oyente, en este programa estaremos estudiando acerca de la autoridad de atar y desatar, que forman parte de la serie sobre el discernimiento espiritual y su utilidad para la vida. Esperamos que pueda escuchar esta enseñanza completa para su aplicación. En el programa anterior, sobre las ataduras espirituales, expusimos las bases del origen de estas ataduras. Y en este programa comenzaremos con la siguiente pregunta. ¿Es normal que un cristiano tenga ataduras espirituales? La respuesta es sí, es normal, debido a que hay áreas de nuestras vidas que no terminamos de someter a Dios. Es decir, no las terminamos de rendir ante el Señor. Limitamos al Espíritu Santo de tomar el control total de nuestras vidas. Un creyente puede ministrar, servir, pastorear, enseñar y moldear en la iglesia y tener ataduras espirituales, debido a su falta de integridad con Dios. Repito, debido a su falta de integridad con Dios. De allí es que salen los pleitos, las envidias, las iras, los odios y las malignidades espirituales o conflictos en la iglesia, conflictos entre hermanos en la iglesia, en la familia y la desobediencia civil. Es decir, que si bien cuando una persona recibe o se convierte al Señor mediante una profesión de fe, como establece el libro de Romanos en el capítulo 10, versículo 8, lo recibe con sus ataduras de carácter o actitudes espirituales equivocadas de su vida, ya que ahora recién va a comenzar a conocer a Dios y su palabra. Es decir, que está atestado o lleno de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmurador, detractor, injurioso, soberbio y altivo, inventor de males, desobediente, necio, desleal, sin afecto natural, implacable y sin misericordia, entre tantos otros males. Y con el tiempo, algunos creyentes permanecen igual, sin cambio aparente en su vida cristiana. Para comprender mejor qué es una atadura, debemos comenzar a visualizar la paz de espíritu que deberíamos tener los creyentes. Nuestro mundo interior, que contiene nuestra alma, debe de estar en armonía con nuestro espíritu. La mente se encarga de trastornar nuestra santidad e impide que llevemos cautivos todos nuestros pensamientos a los pies del Señor y los alineemos con la mente de Cristo. Nuestros malos pensamientos, dudas y malignidades nos atan, esclavizan, oprimen, cauterizan, aletargan y hieren en nuestro interior, lo cual solo lo sabe el que los padece. Usted debe reconocer que se encuentra atado, esclavizado a fortalezas de su mente, a sus pensamientos pecaminosos torcidos, a sus prisiones de maldad, con los que tiene una lucha interior diaria. Y desde que se llama cristiano, esta lucha se ha incrementado en su interior. Entonces, debemos liberarnos de toda atadura espiritual y entregarnos plenamente y sin reservas a la acción de llenura y bautismo del Espíritu Santo. El hombre está conformado por espíritu, alma y cuerpo. En el alma residen tres áreas: el intelecto, las emociones y la voluntad. El alma está adherida al espíritu y el alma necesita ser renovada, es decir,
mediante la renovación de la mente. El espíritu es salvo, pero el alma necesita renovación. Se desarrollan juntos, pero el espíritu que pertenece a Dios, que es el alimento de vida, permanece apartado hasta que se produce una conversión o profesión de fe en Jesús, que viene a ser el recibir a Jesús en nuestro corazón como nuestro Dios y Salvador personal. De allí en adelante el espíritu es salvo, pero el alma necesita ser renovada hasta alcanzar santidad y la mente de Cristo. Esta es la respuesta para muchos cristianos que no cambian y continúan coqueteando con el mundo. No logran santificar sus vidas. Sus reacciones son semejantes a las de cualquier mundano, y las iglesias están llenas de cristianos mundanos. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 18, versículos 18 y 19, leemos lo siguiente: De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, hablando Jesús, será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Dios ha colocado gran confianza en cada creyente, tanto que nos ha dado autoridad aquí en la tierra. En este evangelio, en Mateo 18, dice que lo que atemos en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatemos aquí en la tierra será desatado en el cielo. Esto viene siendo un principio de sabiduría que acompaña los principios de atar y desatar. Y este principio en sabiduría nos dice que nada sale o se ata o se desata en el cielo sin que primero salga la autoridad del mandato de la tierra. Quiere decir que si el creyente no da el mandato basado en la palabra de Dios y en la autoridad delegada que ha recibido, no se ata nada aquí en la tierra y menos se desata algo allá en el cielo. Esto viene siendo lo que se conoce a su vez como el principio del acuerdo espiritual. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 18, versículos 19 y 20, establece lo siguiente: Otra vez os digo, Jesús hablando a sus discípulos, que si dos de vosotros se pusiesen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Igualmente en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 4, versículos del 9 al 12, vemos lo siguiente: Mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayere, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Igualmente en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 32, versículo 30, refiriéndose a la acción del creyente, establece: uno persigue a 1000, pero dos hacen huir a 10,000.
¿Cómo funciona el acuerdo espiritual? Es un acuerdo de resistencia. El apoyo mutuo entre creyentes consolida la fe o el creerle a Dios. Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Primero, cuando se está de acuerdo con alguien más, tu nivel de influencia, poder y capacidad aumenta. No es lo mismo perseguir que hacer huir. El versículo establece y dice que uno persigue a 1000. Si menos de 1000 espíritus malignos no pueden prevalecer contra uno, pero 2 hacen huir a 10,000. 2 creyentes unidos podrán en contra de esa malicia del diablo. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Cuando 2 cristianos se unen creyéndole a Dios, el Espíritu Santo se les une apoyándolos con gemidos indecibles delante del Padre, y se forma un cordón espiritual impenetrable. Dios nos dio autoridad delegada, que es el poder para atar y desatar. Las palabras atar y desatar eran comúnmente usadas por los judíos en el sentido de prohibir y permitir. Esto significa que cuando Jesús habló a sus discípulos, les habló de atar y desatar, y estaba hablando de permitir y prohibir. En otras palabras, Jesús estaba diciendo que cualquier cosa que hagamos en acuerdo con sus direcciones, conforme a su palabra y en obediencia a su voluntad, será ratificado en el cielo. Veamos significados de atar. Podemos ver que eso significa encadenar, obstaculizar, amarrar las manos y los pies, mantener en cautividad, encerrar o tomar cautivo. Se usa para dar el sentido de poner una correa en un perro o domar a un caballo salvaje. Jesús estaba explicando que le había dado ese tipo de autoridad a cada creyente contra nuestro enemigo, el diablo. Igualmente vemos el significado de desatar, que es el poder, que significa invalidar lo que Satanás hace, el poder de Satanás, disolver, quebrar, destrozar, derretir y apagar, soltar, liberar de cautiverio, soltar de la prisión, restaurar la salud a una persona, liberar, soltar las cadenas de opresión y dar libertad. Ahora veamos qué principios rigen la autoridad o poder para atar y desatar. En primer lugar, hay que entender que el diablo ya está derrotado y sin poder. En el libro de Colosenses, en el capítulo 2, versículos 3 y 15, leemos lo siguiente: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, Jesús os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús pagó el precio por el pecado, derrotó al diablo y lo dejó sin dominio por toda la eternidad. Como creyentes debemos entender que Jesús le despojó al diablo de toda autoridad y nos la dio a nosotros, como establece el Evangelio de San Lucas en el capítulo 10, versículos 17 al 20. Y dice ahí que volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo,
y nada os dañará. Pero no os regocijéis que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Dentro de las armas que tenemos para atar y desatar, que justifican todo este poder, tenemos las llaves del reino de los cielos. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 16, versículo 19, nos muestra cómo Jesús nos dio las llaves del reino de los cielos, mediante las cuales tenemos acceso a las leyes y a los mandatos que gobiernan su reino. Y ahí dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y dice ahí: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Tenemos la habilidad de aplicar estos principios y recibir las cosas que la Biblia promete. La palabra de Dios. Esta autoridad es increíble. En la Biblia las llaves son símbolos de poder y autoridad. Llaves de autoridad para accionar de lo espiritual a lo material y de lo material a lo espiritual. Tenemos autoridad porque la palabra de Dios nos da autoridad, ya que tenemos autoridad delegada en Jesús. Debemos ejercer esa autoridad para ser buenos mayordomos de la gracia que Dios nos ha dado. Es importante la autoridad o poder de atar y desatar, porque viene únicamente al aplicar correctamente la palabra de Dios en cada situación. Por tanto, como creyentes, nuestra responsabilidad más importante es la de incrementar nuestros conocimientos y entendimiento de la palabra de Dios. Entonces podremos aplicar nuestra autoridad correctamente. En 2 de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16, establece que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuándo debemos de atar y desatar? Que es igual que prohibir y permitir. Debemos atar y desatar cuando nos enfrentemos con situaciones producidas por demonios en las personas, en nuestra vida y en las naciones. Cuando hacemos guerra espiritual en oración, intercesión y al pelear la buena batalla de la fe. Vemos en el libro de Efesios, en el capítulo 4, versículo 27, que la Biblia dice que no debemos de darle lugar al diablo. Igualmente en la epístola de Santiago, en el capítulo 4, versículos del 7 al 8, dice ahí: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Nuestra respuesta como creyentes debe ser la de resistirle, y la Biblia dice que el diablo huirá de nosotros. La palabra huirá significa correr aterrorizado. Los demonios corren aterrorizados no porque seamos personas especiales, sino por la autoridad que Dios nos ha dado. No le debemos de dar lugar al diablo en nuestras vidas. Somos templo del Espíritu Santo. En el libro de Jeremías, en el capítulo 1, el versículo 4 al 9, leemos lo siguiente: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, hablándole al profeta Jeremías. Y le dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca, como el día de hoy a todo creyente. Mira que te he puesto en este día sobre las naciones y sobre los reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar
y para derribar, para edificar y para plantar. Pongamos un ejemplo para entender esto bien. El policía de tránsito. El tráfico no se detiene porque él tenga un poder para detener el tráfico con tan solo su brazo. Más bien se detiene porque el policía tiene la posición de un oficial y tiene a todo el poder del gobierno respaldándolo si lo necesita. Él tiene autoridad debido a su posición. Entonces es importante que los creyentes tenemos que entender la posición que ocupamos por ser hijos de Dios. Por tanto, tenemos la autoridad de Dios respaldándonos. Otro ejemplo son los leones cuando están cazando. Cuando un león se encuentra cazando a un grupo de animales, nunca busca a los más fuertes, saludables y rápidos. Ese león nunca probará carne fuerte y buena. Solo buscan a los más débiles, enfermos y lentos. Esas son las más fáciles de atacar. Lo mismo es cierto en nuestro caminar cristiano, como establece Primera de Pedro en el capítulo 5, versículos 8 y 9, que dice que el diablo busca a quien devorar. No puede devorar a quien quiere o a quien quiera. A quienes devora son aquellos que no saben quiénes son en Cristo. Las armas usadas para atar y desatar al enemigo son las siguientes. En primer lugar encontramos la sangre de Jesús. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, versículo 11 dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. La primera arma que tenemos es la sangre de Jesús, sin importar la situación que estemos encarando o que encaremos. La sangre de Jesús fue suficiente para pagar todo. Él pagó el precio del pecado, lo hizo una vez, y eso fue suficiente para darnos la victoria y vida eterna. En el libro de Romanos, en el capítulo 8, versículo 31, dice lo siguiente: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El libro de Isaías, en el capítulo 54, versículos 15 y al 17, dice lo siguiente: si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Dice Jehová: ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Y esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Dentro de las armas que tenemos para atar y desatar está el nombre de Jesús. En el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículo 17, dice lo siguiente: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Una de las armas más poderosas que tenemos es el nombre de Jesús. Cuando vamos a la batalla no lo hacemos en nuestro nombre, lo hacemos en el nombre de Jesús. Jesús nos ha dado su nombre para poder pelear. En el libro de Filipenses, capítulo 2, versículos 9 y 11 dice:
por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Igualmente tenemos el poder de la alabanza. En los tiempos de guerra, en la época que fue escrita la Biblia, muchas veces enviaban a los que tocaban instrumentos primero. La razón por ello es que porque hay poder en la alabanza, como establece 2 de Crónicas capítulo 20, versículos 21 y 22. Poder se desata cuando escogemos alabar al Señor en medio de situaciones adversas. No solo alabamos a Dios cuando las cosas van bien, sino igual cuando las cosas van mal. Alabamos a Dios en todo tiempo. Las declaraciones acerca de la autoridad de atar y desatar, mientras más personal las hagamos, más cerca estaremos a la mente de Cristo. Esta es la comisión para todos los cristianos. No debemos atar o desatar a las personas, pero debemos atar a los espíritus que motivan a esas personas y liberarlas de sus ataduras. Importante, a los demonios se les echa fuera y se atan las circunstancias que utilizan para crear las ligaduras de impiedad. Es por fe y para fe que usamos nuestra autoridad de atar y desatar, así como en toda área de nuestro caminar cristiano. Solo en el cielo no habrá más dolor. Aquí tendremos aflicción. Dios espera que seamos cristianos maduros. Nosotros tenemos que encarar lo que nos toca, usar la autoridad delegada, tener la mente de Cristo, llevar nuestros pensamientos a la obediencia en Cristo mediante la renovación de nuestro entendimiento. Quitar de nosotros toda fortaleza en nuestra mente. La razón de por qué muchos cristianos se apartan de Dios, se enfrían espiritualmente, es debido a las ataduras de su mente, a la cantidad de malos pensamientos contrarios a la voluntad de Dios. Dios no tiene la culpa de las injusticias que hacemos los humanos. Este es un llamado a crecer, a madurar, a ser responsables y no culpar a Dios por lo que a nosotros nos toca, por el pecado que está en nosotros, que desde que hicimos una profesión de fe y recibimos al Señor en nuestro corazón, todavía cargamos en nuestra alma, nuestra mente saturada de mal, que se repite diariamente y que no hemos logrado echar fuera de nosotros. Tenemos que atar y echar fuera de nuestras vidas toda atadura. Habló para ustedes el doctor Ricardo Achón.